Hola a todos, les damos la bienvenida al Huerto de Ron Laboratorio Vivo. El día de hoy vamos a hablarles sobre las compostas inoculantes, método propuesto por la doctora Lane y que llegó a Chiapas con el doctor Ron. Estas compostas plantean brindar una gran cantidad de microorganismos a los suelos en lugar de agregar una gran cantidad de nutrientes. Al momento de que agregamos esta gran cantidad de microorganismos a los suelos, no solo en cantidad sino en diversidad, estamos logrando un equilibrio en el suelo y un reciclamiento más rápido de nutrientes al suelo, lo que brinda una mayor estabilidad al crecimiento de las plantas. El método será descrito posteriormente. Ahora les compartiremos un poco de información sobre los beneficios de este método. Siempre estamos en constante cambio, ¿no? Sí. En los sistemas. Entonces se puede decir como cierta como armonía, Ujú. que ningún microorganismo crece mucho más que otro, sino que como hay mucha diversidad, cuando empieza a haber un organismo que potencialmente podría ser plaga, pero que vive en este sistema, es un organismo. Y hay otros cientos de organismos de distintas especies, de distintas órdenes, que dicen, oye, este ya está creciendo mucho, vamos a juntarnos todos a decirle, ya no crezcas más, hasta ahí te vas a mantener, porque tenemos que estar en armonía, ¿no? Y esa es la Entonces, ventaja de tener una gran diversidad de microorganismos. ya, No vamos a tener a uno que nos vaya a salvar el mundo, vamos a tener muchísimos que van a trabajar en la misma sintonía para que todo esté bien. sí, Sí, porque, por ejemplo, una jungla, o sea, la ujú, selva, ¿no? ajá, La selva tiene muchísimas variedades de plantas, de animales y bla, bla, bla. Y ahí es muy fácil que cuando algo se empieza a volver plaga, no, o sea, entre todos los organismos van y lo neutralizan para buscar otra vez el orden. Pero si tú ya estás descomponiendo ese orden, tú estás matando y quieres hacer cultivos con menos diversidad, ahí es más difícil que los organismos se junten y controlen a los organismos que están comenzando a causar daño, ¿no? ujú. Está interesante. Porque no hay organismos malos, pero hay organismos que cuando son muchos empiezan a crear ya un daño, ¿no? Al sistema. Cuando hay desbalance, más bien, ¿no? Exactamente, ese es el problema, no un bicho. Por ejemplo, tú puedes ver un pulgón, pero si sobres un pulgón, pues no pasa nada, ¿no? No, Sí. el problema es ya cuando se tapiza toda la planta de pulgón, ¿no? Que no hay alguien que lo pueda controlar la población. Entonces, entre más diverso, va a haber más depredadores, y depredadores de depredadores, y descomponedores, y todo. En breve, daremos una breve descripción audiovisual sobre cómo se elaboran y se hacen los volteos de estas compostas inoculantes. La composta inoculante consta de tres ingredientes: materia café, materia verde y abono. La materia café nos va a aportar mucho carbono. No olvidemos que el carbono es de lo que estamos compuestos principalmente todos los organismos vivos. La materia verde y el abono van a aportarnos, además de una gran diversidad de microbiología, una gran cantidad de nitrógeno, que va a ser el componente más importante para que caliente esta composta. Lo que están ustedes apreciando en este momento es cómo estamos haciendo el primer volteo de la composta. Las compostas inoculantes no pueden durar más de 3 días arriba de 60 grados porque empiezan a cambiar las condiciones, y las condiciones que empiezan a surgir ya no son del todo aptas para la reproducción de los organismos benéficos. Como pueden ustedes apreciar, separamos el lado derecho de la composta y lo pusimos en una ubicación en la lona, y el lado izquierdo lo dejamos apartado en otra ubicación de la lona. Ahora lo que ustedes están observando es como el núcleo de la composta, que es lo que se calienta más, es lo que vamos a sacar en unos instantes. Y también se va a separar del lado izquierdo y el lado derecho, que ya están dispuestos en la lona. Esta composta consta de al menos 2 volteos. Puede tener más volteos. Si la temperatura vuelve después del segundo volteo, a los pocos días vuelve a subir de 60 grados y se mantiene ahí algunos días, va a necesitar otro volteo. Pero mínimo son 2 volteos, porque estas tres partes que estamos dividiendo deben de pasar cada una de las tres por la parte del centro. O sea que van a ubicarse como en la parte núcleo. Y de esta manera, estas tres partes de la composta van a
lograr calentarse a una temperatura mayor de 60 grados donde se erradican los microorganismos, tanto los benéficos como los que son patógenos. Pero los patógenos principalmente abundan en condiciones de anoxia. No son las condiciones que va a tener esta composta, ya que esta composta es una composta aeróbica. Así que cuando la parte que es núcleo, que es la del centro, la cambiamos y ahora la ponemos en una orilla y una de las partes que estaba en la orilla pasa a estar en el centro, esta composta, que se podría decir que ya fue esterilizada porque pasó a temperaturas donde todo murió, los otros dos lados de la composta que no se calentaron tanto van a inocularla y van a abundar estos microorganismos aeróbicos y no los anaeróbicos, porque vamos a buscar condiciones de humedad que abunden de no menos de 40% y no más de 60%. No menos de 40 para que la actividad y el metabolismo de las bacterias sea elevado y no más del 60% para no encontrarnos con condiciones de anoxia que puedan contaminar nuestro inóculo. Para elaborar esta composta inoculante, los 3 ingredientes que les mencioné anteriormente se van a dividir en unas proporciones que pueden variar un poco sus rangos dependiendo la temperatura del lugar donde hagas esta composta. Estos rangos van de un 50 a un 60% para la materia seca, de un 30 a un 40% para la materia verde y de un 10 a un 20% para el abono. Hablando con Rita, quien trabajó durante algunos años con el Dr. Ron en este proyecto, nos mencionaba que el abono de los rumiantes es muy interesante para agregar en esta composta inoculante, ya que como los rumiantes cuentan con 4 estómagos, al momento de que tenemos sus excretas, tenemos no solamente un gran aporte de nitrógeno, sino que es muy interesante el aporte de la microbiología que ofrece este abono. También hay que mencionar que si comparamos los parámetros químicos de esta composta con los de una composta tradicional, la composta que no es inoculante va a demostrar que tiene más nutrientes disponibles. Pero la composta inoculante, a pesar de que en un análisis químico muestre menos nutrientes disponibles, es porque estos nutrientes ya están formando parte de un cuerpo de un microorganismo. Los microorganismos, no olvidemos que tienen un ciclo de vida muy corto, algunos de ellos de horas o minutos, y cuando mueren por cualquier razón, liberan estos nutrientes y los dejan a disposición de las plantas. Y entre más diversidad tengamos de microorganismos y más cantidad tengamos de microorganismos, este reciclamiento de nutrientes va a ser mayor y más diverso. Por lo tanto, las plantas se van a alimentar mucho más y nos van a dar una cosecha mucho más saludable. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.